Bienvenidos a El Aula, su espacio de aprendizaje. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Es importante mencionar que la implementación del aula como espacio esencial para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo lugar especialmente en el siglo XIX, momento en el cual la educación dejó de estar en manos de unos pocos y comenzó lentamente a extenderse a todos los sectores de la sociedad, creándose así escuelas e instituciones educativas de diversos tipos. Hoy nuestro tema se llama Anónimo era mujer. Hablaremos con la doctora Aurora Terán Fuentes, oriunda de Torreón, Coahuila, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Humanidades, Historia y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 011 Aguascalientes, con más de 25 años de experiencia como docente en instituciones de educación superior, y trabaja las líneas de investigación y publicaciones centradas en la segunda mitad del siglo XIX sobre estudios culturales, historia de la educación, historia de las mujeres. Bienvenida, doctora Aurora Terán Fuentes. Muchísimas gracias, buen día, un placer estar en este espacio que tiene que ver con la difusión, divulgación de temas de educación y desde mi trinchera, pues cuestiones de historia de la educación. Queremos empezar, primero es un placer tenerla en este espacio, y empezar con Anónimo era una mujer, escrito por Virginia Woolf en su libro Una habitación propia. Recuperamos su cita con el objeto de comprender cómo las diversas disciplinas artísticas, educativas y de liderazgo han estado siempre naturalmente relacionadas al hombre, mientras que la mujer parecía en un plano invisible a lo largo de la historia. ¿Qué nos puede comentar, doctora, sobre el desarrollo o la inserción de la mujer a lo largo de la historia aquí en México? Bueno, efectivamente, así como lo plantea, ¿no? Anónimo era una mujer. Efectivamente, desde la perspectiva de los roles tradicionales de género, pues el hombre, en qué espacio se iba a desarrollar idóneamente, pues en los públicos que tenían que ver con la política, era el proveedor, el que él salía a trabajar, etcétera, y la mujer, por otro lado, pues se vinculaba con el espacio privado, y parecería que en el tema, o sea, nosotros como historiadores en las fuentes que consultamos, pues van a aparecer ese tipo de documentos o huellas que ha dejado la historia, que tienen que ver con estos espacios públicos, la política, la economía, la industria, la misma educación, y hay poco, hay que buscar en los archivos, pero hay poco de estos espacios privados. Muchas veces hay grupos sociales que no dejan huella escrita de su paso por la historia, y durante mucho tiempo fueron las mujeres, pero sí hay fuentes, por ejemplo, como diarios íntimos, correspondencia. Y obviamente, paulatinamente, ahorita hablas tú del siglo XIX en tu introducción, que es fundamental para encontrar las raíces del sistema educativo mexicano en sus tres principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Efectivamente, del siglo XIX vemos a mujeres que, por ejemplo, en México, que empiezan a insertarse desde la literatura o desde la prensa, en la opinión pública. O sea, encontramos publicaciones de mujeres para mujeres en la idea de garantizar un espacio de expresión para ellas. Entonces es muy importante las publicaciones periódicas o los impresos como un medio por el cual la mujer se empieza a expresar más allá del entorno eminentemente privado o doméstico, y empieza a impactar en temas de opinión pública. Eso podría ser como que una línea en la cual podemos ver efectivamente cómo las mujeres luego ya empiezan a aparecer en las fuentes, claro, en los archivos históricos, porque pues vemos periódicos
sobre todo de Ciudad de México, en donde pues ellas aparecen ya con su nombre, ya no usan los seudónimos, por ejemplo. Pero también es importante mencionar en algún momento dado a otra historiadora de mujeres aquí en Aguascalientes, le preguntaban nombres de mujeres y ella decía, son pocos, más bien esta historia de mujeres es en función de grupos. Las periodistas, las maestras, las enfermeras, las trabajadoras sociales, a diferencia de esta historia de hombres en donde efectivamente surgen un montón de nombres propios. Pero yo insisto que si uno va a los archivos, ahí están ellas. Y entonces se puede construir una historia enfocada en las mujeres. Claro, y un tema muy importante porque el objetivo de comprender cómo también, doctora, las diversas disciplinas artísticas, educativas y de liderazgo han estado naturalmente, como usted lo acaba de mencionar, relacionadas con el hombre, ¿verdad? Giraban en torno al hombre, pero es importante mencionar que aunque sean pocas, también ellas a través de grupos pues empezaban a utilizar diversos espacios. Según reportes de la Organización Entre las Culturas, sabemos que el 8 de marzo de 1948 se inicia el marco jurídico del derecho a la educación de la mujer en el panorama global. Este acontecimiento jurídico, este marco jurídico, desde su visión, doctora, ¿qué trajo o qué beneficios le da a la mujer en México? Bueno, o sea, finalmente implica ya identificar a la educación como un derecho humano y finalmente para todos, o sea, las mujeres pueden acceder. Ahora, desde el siglo XIX, efectivamente, o sea, vemos a las mujeres en las escuelas, durante el Porfiriato, hay mujeres, o sea, tenemos a las primeras mujeres profesionistas. En ese sentido, las primeras van a incursionar en temas de medicina y en temas de abogacía. Pero, por ejemplo, yéndome un poquito más atrás, quisiera recuperar 3 mujeres muy emblemáticas, no mexicanas, pero es en la historia del mundo o de la cultura occidental. Claro. En el sentido de como expresar o explicar la importancia de la educación y la importancia de los contextos familiares. Claro, claro. En tiempos, por eso me quiero ir muy atrás, y mujeres que no tienen que ver con la historia concreta de México, son 3. Una es una matemática, filósofa de la antigüedad, que es Hipatia de Alejandría. O sea, estamos muy atrás en el tiempo. Es muy importante, ¿verdad? Luego otra del siglo V. Luego tenemos en Italia, en la Edad Media, la primera ginecóloga. Se llama Trótula de Salerno. Y luego, desde la cuestión del arte, también considerada pues una pintora barroca, la primera en ser parte de la Academia de Bellas Artes en Florencia, que es Artemisia de Gentileschi. Desde el arte, la filosofía, la matemática, la medicina, ¿qué característica tienen en común estas 3 mujeres? Que sus padres, por ejemplo, en el caso de Hipatia y de Artemisa, sus padres las están impulsando. O sea, de forma natural, Artemisia iba al taller de su padre, que también era pintor. Sí. O en el caso de Hipatia, pues también era matemático y filósofo su padre. Entonces vemos un contexto familiar en diferentes momentos históricos, claro, que de entrada permiten. Luego, finalmente van a estudiar, o sea, el caso de Trótula se vincula con la Escuela de Medicina, que es el antecedente, o uno de los antecedentes de las universidades medievales. Sí. Y con Trótula, aparte, ella es maestra, pero también es maestro su esposo y sus hijos. Wow. Entonces, en el caso de estas 3 mujeres, y hay muchas finalmente, vemos ese contexto familiar en donde padres o a la vez los esposos o ellas finalmente van a educar a los hijos en estos contextos en donde les es valiosa la educación y finalmente demuestran
porque pues esa idea de las mujeres de cabellos largos e ideas cortas, pues no tiene que ver con el género. Claro. O sea, finalmente podían llegar a ser filósofas, maestras en estas instituciones de enseñanza, y ellas demostraron finalmente que podían estar al igual que los hombres. O sea, no es una cuestión de género, no es una cuestión de la naturaleza de la mujer, sino que desde un contexto familiar, si hay sensibilidad, si hay apoyo, pueden estar a la par. O sea, Hipatia fue maestra de gobernantes, de políticos, de Alejandría, o por ejemplo en el caso de Trótula, ella lanzó una hipótesis vinculado con la esterilidad, que también el hombre podía hacer, porque si en una pareja no se podía tener hijos, la culpa era de la mujer. Sí, sí, sí. Y ella lanza esa hipótesis, pero estamos en la Edad Media. Claro. Y ella le aportó mucho al estudio de las dolencias o de las enfermedades de las mujeres. No, pues es un tema de verdad impactante, y sobre todo entender el punto que toca usted, doctora, cómo la familia logra abrir oportunidades, cómo la familia motiva, incentiva a sus hijos a tener vocación, ya sea por un oficio o ya sea por una profesión, pero cuando el contexto familiar comprende que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad, las habilidades, las actitudes para poder aportar a las diferentes profesiones, oficios, y poder investigar y poder explicar lo que nos pasa, en este caso con el antecedente que usted da, que se explicaba, ¿verdad?, esas dolencias en el área médica, ¿sí?, que ayudan y aportan para seguir avanzando. Entonces es importante entender, después de que nos da este antecedente, este contexto histórico, que en México la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a la educación. Platíquenos, doctora, ¿cómo comienza a construirse? Porque no es fácil. Sabemos que la cultura de cada país también es un punto de partida importante. ¿Por qué? Porque puede estar la estrategia, pueden estar los derechos, puede estar el marco jurídico, pero la cultura mata estrategia. Si la vida de las personas no se convence de que las mujeres pueden acceder en cada una de las familias, estamos ahorita en la actualidad, en el año 2022, y hay todavía en algunos lugares de México donde las familias no dejan que las mujeres sigan estudiando. ¿Cómo empieza a construirse, doctora? Efectivamente, o sea, actualmente todavía falta mucho por hacer, y sí tiene que ver con creencias, imaginarios, con cultura. Entonces, en el siglo XIX, en México, en las fuentes he visto la discusión en torno a, por un lado, la naturaleza de la mujer, y por otro, la educación o instrucción de la mujer. Y una de las discusiones era, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué la mujer debería ir a la escuela? Vuelvo a repetir, estamos ubicados en el siglo XIX. Sí. ¿Para qué ir? Y que también, ¿qué tanto estudiar? ¿Qué tanta educación? O sea, ¿para qué ir? Y podríamos decir la cantidad. ¿Hasta dónde sería bueno estudiar? Y entonces, por ejemplo, planteaban estudios profesionales, llegar a las escuelas profesionales, o sea, no valía la pena. Ahí debía ir el hombre, porque, bueno, estamos bajo la idea de que el hombre iba a ser el proveedor, claro, que iba a trabajar. La mujer, como no tendría la necesidad de trabajar, entonces no era suficiente con que llegara hasta las escuelas profesionales. Entonces, en esa discusión, y algo que permite que ingresen a las escuelas las mujeres, tiene que ver con formarlas como amas de casa. Exacto. O sea, el ideal de una mujer, madre y esposa, que finalmente tiene que empezar a formar a los ciudadanos desde chiquitos, o sea, con los niños. Entonces es una mujer que tiene que estar instruida, tiene que estar ilustrada, tiene que saber leer, escribir, por ejemplo, tocar el piano, etcétera. Entonces, y eso pues tenía que ir a la escuela. No obstante, yo planteo pues que hay una contradicción, porque si vemos ya mujeres que pasan lo que era la primaria o la enseñanza elemental,
es decir, van hacia la secundaria o a los estudios preparatorios, pues hay una contradicción. Sí las están formando para ser amas de casa, para irse al espacio doméstico privado, pero también la educación implica que les empieza a abrir una serie de horizontes que tal vez ellas no veían. Entonces está la contradicción, porque las mujeres que vemos que empiezan a impactar, por estas que decía relacionadas con la prensa, son mujeres ilustradas, son mujeres que pasaron por las escuelas y que finalmente toman ciertas decisiones, y algunas hasta una decisión muy importante que tiene que ver con el estado civil, mantenerse solteras para poder seguir trabajando. Es toda una contradicción, porque el ideal de la mujer en el siglo XIX se define como el ángel del hogar. O sea, una mujer es preparada para estar en la casa, para ser madre y para ser esposa. Sí. Entonces, ese es el estado civil casada. Pero ¿qué pasa con la que se queda soltera, pero que toma la decisión porque está estudiando? O sea, hay otras que igual y se quedan solteras por otras razones, pero la que toma la decisión porque está estudiando y quiere seguir trabajando. Y ella quiere finalmente ganar, tener su sueldo. O también, ¿qué pasa con las viudas? ¿Sí? Finalmente las viudas tienen luz verde, carta abierta. ¿Sí? Hay una primera institución, igual al rato vamos a hablar de ella, aquí en Aguascalientes, de estudios secundarios, que la primera directora fue viuda, porque se supone que la viuda recibe herencia, ya es independiente, si tuvo hijos, pues ya los hijos ya hicieron su familia, y entonces puede trabajar la viuda. Pero finalmente el ideal es preparar a la mujer que se va a desempeñar en el hogar, y ahí está la escuela. Que vayan a prepararse para eso. Y sobre todo, es un tema muy interesante y queremos que ya empecemos, vamos aterrizando ya aquí en nuestro Aguascalientes, doctora. En Aguascalientes, ¿cómo se comenzó la educación de las mujeres desde la historia? Y ahorita tocó ahí un tema medular, entonces pues vamos a continuar ahora en nuestro bello estado de Aguascalientes. ¿Cómo inicia la educación? Bueno, están las escuelas elementales para niñas, ¿no? Lo que ahorita entenderíamos como la primaria, ¿no? Porque, bueno, hay una idea, una política de que, pues, mínimo, o sea, del siglo XIX, que aparte el analfabetismo era enorme, pero bueno, mínimo que el niño o la niña supieran contar, leer, escribir, y también en el modelo de la escuela lancasteriana, que fueran al catecismo. O sea, esas cuestiones, esos cuatro aspectos, ¿no? Fundamentales, porque también, o sea, la nación México surge en 1821, entonces hay que construir un país y necesitamos que los habitantes, o sea, hombres y mujeres, estén educados. Claro. Se empieza a construir la identidad del mexicano, ¿y desde dónde? Pues desde la escuela. Entonces, bueno, ahí están las escuelas primarias o de enseñanza elemental, pero es muy importante un dato. En 1878, ya finales del 19, época porfiriana, se va a fundar aquí en Aguascalientes el Liceo de Niñas, y que es una escuela de estudios secundarios, y fue muy aplaudido, por ejemplo, desde Ciudad de México, esta iniciativa, que finalmente es la iniciativa de un grupo de hombres, es una visión masculina, los que están en el poder, en gobierno, hay el proyecto de este liceo, pero después lo van a arropar, lo van a defender, este liceo de niñas, porque en algún momento dado llega a ser hasta atacado, diciendo que, me estoy imaginando que esas niñas tal vez cuestionaban cosas, claro, o como lo diría coloquialmente, se están saliendo del guacal, no quieren asumir ese papel de madres o de esposas, y entonces pues había grupos que atacaban, que estaban formando mujeres que eran inmorales, que eran rebeldes, que eran indisciplinadas, pero desde el gobierno se defendía, y que al contrario, las que iban egresando eran modelos de virtud, más preparadas, más comprometidas, una serie de cosas. Entonces, aquí mismo en Aguascalientes, el liceo generó ese debate o esa polémica entre un grupo, pues los que estaban en el gobierno, un grupo que sí defendía la educación de la mujer, y otro que decía que la mujer no vaya a la escuela
porque al contrario, se nos puede desviar esa mujer, ¿no? Se puede volver rebelde. Pues ahí está esa contradicción, finalmente, y no dudo que haya mujeres que hayan cuestionado muchos aspectos. El saber da poder. Entonces, efectivamente. Y usted dice, se toman decisiones y ellas ya analizando el conocimiento, les abrieron los horizontes, pues ellas ya querían también dedicar su vida a otras situaciones y ya empezaban. Lo que más incomoda es cuando uno empieza a decir ¿por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Entonces abre otro momento histórico muy importante. Ahora, el liceo tenía desde su origen 2 líneas, está en su primer reglamento, 2 líneas de formación. Una era obligatoria y la otra era tomar cursos sueltos. Entonces, quien tomara cursos sueltos era pensado en aquellas mujeres que efectivamente se visualizaban como amas de casa. Y uno de los cursos en los que más se matriculaban era la de labores femeniles, que era pues obviamente el tema de la costura, el bordado, la economía doméstica, etcétera, ¿no? Y esa la impartía hasta la directora del plantel. Pero estaban las que cuando se inscribían decían que querían o manifestaban que iban a llevar los ramos de instrucción o currícula, y que era obligatorio, era para formarse como maestras. Entonces ahí tenemos esas 2 líneas. Y también en el origen o la justificación de la fundación del liceo era sí formar a la ama de casa, sí formar a la maestra, pero también aquella mujer que enfrentara una situación de viudez, de abandono, que tuviera hijos y que finalmente ella tenía que volverse la proveedora. Entonces, ¿qué mejor darle algunas habilidades o recursos para luego tener un trabajo digno? Claro. Entonces, una de las materias era teneduría de libros. Entonces ahí podemos ver a mujeres insertas como auxiliares en despachos, llevando la contabilidad, etcétera, ¿no? O el tema de la clase de piano, es muy importante. ¿Sí? Porque la clase de piano, igual y pensamos a las mujeres en la tertulia, tocando la pieza, amenizando una reunión, pero también hay una explicación científica. El hecho de tocar el piano, eso le iba a facilitar a la mujer después mecanografiar, la telegrafía, estaba desarrollando una habilidad que tal vez el hombre no la tenía. Entonces también ese argumento justificó la creación del liceo. Aquella mujer que se quedaba al frente del hogar sin el proveedor, el hombre, pero que tenía que sacar adelante a sus hijos, que lo hiciera con un trabajo digno. No, pues como que todas las visiones, y como usted bien lo menciona, o sea, estas visiones, estos proyectos, este liceo de niñas pues fue gestado por los hombres, que también es parte medular. Considero que, y estoy segura que la mujer y el hombre es importante que trabajen en colaborativo para lograr los retos, ¿sí?, que tiene nuestro país también, tanto en la ciencia, en la tecnología como en la educación. Doctora, es importante que nos comente ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesitamos para implementar desde el sistema educativo y como sociedad para que más mujeres se puedan involucrar en las ciencias exactas? Bueno, yo creo que, de nuevo, desde los mismos espacios educativos y también, los espacios familiares, hay que replantearnos los roles tradicionales de género. En sí mismo no son malos, claro, porque luego, también están bien estigmatizados. Pero pongo un ejemplo, el tema de los uniformes en las escuelas, que mucha de la discusión, y ahorita tiene que ver con el asunto hasta del clima. Claro. O sea, que ya las niñas lleven pantalón, pero si no tiene que ver con el clima, la temporada invernal, pues la niña va con su falda. Pero atrás, por ejemplo, hay una explicación relacionada con cálculo matemático. El niño
como trae pantalón o usa short, etcétera, puede trepar árboles, andar corriendo, se puede caer, etcétera. Por ejemplo, trepar un árbol implica hacer un cálculo. Claro. Igual se va a caer, o sea, ensayo y error, etcétera. Y la niña, por el hecho de usar la falda y que luego pues está atravesada una línea moral que pues obviamente tiene que estar con las piernas juntitas, etcétera, se mueve menos. Claro. Y entonces ahí le estamos quitando a la niña una posibilidad de hacer lo que el niño hace, o sea, ese cálculo matemático, cálculo mental, etcétera, que obviamente él no sabe que son cuestiones matemáticas, pero está desarrollando, o sea, le ayuda a su desarrollo cognitivo. Si uno observa el recreo, ya otra cosa es la dinámica al interior de los salones. Claro. Si uno observa el recreo, uno que puede ver, los niños se mueven muchísimo más que las niñas. Sí, sin duda. Y entonces ahí tenemos también el cálculo del espacio. O sea, yo me muevo, reconozco el espacio, calculo, mido, etcétera, y digo, está a 2-3 metros, a 2-3 pasos, o qué sé yo. Y son cálculos que empieza a desarrollar el niño porque sus juegos se lo permiten, o cómo se mueve, y la niña no. Entonces, un detalle como una prenda de vestir, un pantalón o una falda, marcan diferencia en ese sentido. Entonces yo por eso planteo, ¿no? Replantear, o sea, empezar a discutir y replantear estos roles tradicionales de género, que va más allá de trabajar en el aula, sino que impacta en los hogares, en las escuelas, y que, por ejemplo, una dinámica del recreo. Exacto. Ahí se observa una dinámica relacionada precisamente con el uniforme. Efectivamente sabemos que está llegando esta perspectiva de género en planes y programas de estudio, pero es más allá del aula, claro, el replantearnos estas situaciones. Por ejemplo, también había un estudio que de forma inconsciente el maestro, porque luego le retroalimentaban al maestro y el maestro se conflictuaba y decía que no era cierto, pero de forma inconsciente, porque pues finalmente venimos cargando también los que somos maestros, pues toda esta cultura relacionada con los roles tradicionales, que cuando dan la palabra, cuando preguntan, etcétera, que es para la respuesta de estudiantes, se les da más la palabra a los niños que a las niñas. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, en la universidad, si ya queremos que hablen las niñas, o ya las mujeres, pues resulta que no hablan porque no fueron formadas, no se les dio la oportunidad, y resulta que hablan más los niños, o ya los jóvenes. Y entonces pues eso impacta más allá, o sea, impacta en todas las carreras, porque efectivamente hay carreras tradicionalmente femeninas. Tú preguntas por las de las ciencias, claro, las ingenierías, etcétera. Claro que hay un estigma. ¿Sí? Y qué tanto una mujer a veces puede desertar o abandonar, no por cuestiones curriculares o académicas, sino por el ambiente cultural, cómo se está llevando con sus pares, si realmente se va a acabar incluyendo a las mujeres o no. Entonces es una cuestión cultural, pero bueno, están esas carreras tradicionales que, por ejemplo, desde el liceo se alimentaron. Claro. ¿Sí? Las maestras. Luego, muchas maestras del liceo finalmente se acaban vinculando con la enfermería. Sí. Y ahí está, o sea, es como la palanca que les permite luego acceder a otros campos que todavía ahorita hay cuestionamiento. Pero también tenemos otra realidad. Se está feminizando la matrícula universitaria. Ese es un fenómeno. Ya hay más mujeres que hombres en las universidades, aunque hay que trabajar la perspectiva de género. Claro. Pero ese es un fenómeno. ¿Qué está pasando? Que hay más mujeres o que también los hombres abandonan los estudios y las mujeres sí concluyen. No, y hallazgos interesantes que sirven para analizar lo que se está viviendo en México. De verdad es un placer platicar con usted y poder entender que aunque en México, de acuerdo con la UNESCO, en el nivel medio superior hay una mayor representación de mujeres, como usted lo acaba de decir, y no nada más en medio, sino también en superior, comparada con el hombre, el mismo INEGI observa que la población de 15 años y más, 6 de cada 10 personas sin educación son mujeres. Y aquí hay un dato importante, creo que Aguascalientes está
teniendo y está dejando marca en la historia, porque tenemos la primer mujer gobernadora que se empieza a insertar en este ámbito político a un alto rango, y también tenemos la primer mujer en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Entonces son datos que se van a quedar para la historia y que van a analizar que las mujeres también ya están accediendo a campos donde la mayoría, quien toma decisiones en nuestro país y en nuestro estado, eran hombres y ahora son mujeres. ¿Qué opina de esto, doctora? Mira, fíjate, me voy a regresar al tema del liceo y hablar de las directoras del liceo. La primera, era una viuda y se abocó, Antonia López de Chávez. Pero las siguientes directoras es bien interesante, que es Rosa Valadez, hay un kinder que lleva su nombre, Vicentita Trujillo, sí. Concepción Aguayo y otras. Porque también no he mencionado que el Liceo de Niñas, ya en el contexto de la Revolución, pues se vuelve la escuela normal, o sea, es el antecedente de la escuela normal, que todavía tiene una matrícula femenina, la escuela normal. Pero estas mujeres, finalmente al estudiar, al graduarse como profesoras, pero luego que son directoras, eso les permite de forma natural entrar al juego político. Sí. Y entonces ya las tenemos de jurados, ya las tenemos siendo parte de lo que era, por ejemplo, actualmente el Instituto de Educación, la Dirección de Educación en aquella época, las tenemos incursionando, son las primeras catedráticas en el Instituto de Ciencias, que era la escuela para varones, es el antecedente de la Universidad Autónoma. Son las primeras catedráticas y dando efectivamente mecanografía, telegrafía, pero también historia, también geografía, sí, otro tipo de disciplinas. Entonces es muy interesante las biografías de ellas, porque incursionan en ese espacio, en el espacio de la política, en el espacio público, y obviamente estaban a un nivel de diálogo con los gobernantes, y el hecho de que en el instituto les hayan abierto la puerta para ser primero jurados de los exámenes como de grado, y luego para ser catedráticas, quiere decir, hay una historiadora de aquí de Aguascalientes, Marcela López Arellano, que dice, están a la par, las veían como iguales. O otra cuestión relacionada con la enfermería, que esta misma historiadora planteaba, con el tema de la revolución, ¿dónde estaban? Exacto. ¿Dónde estaban las maestras del liceo? y Marcela López planteaba, pues seguramente guardadas. Pues no, estaban afuera porque hicieron trabajo de enfermería. Entonces están afuera. Claro. El espacio público es un espacio masculino, o así se concibió, masculino. Están dialogando. Claro que las tienen bien identificadas estos hombres de poder, y están compartiendo finalmente el poder. Entonces el hecho, pero estoy hablando de finales del siglo XIX, 100 años, más de 100 años, o sea, ¿cuál es nuestra historia? Que tienen que pasar más de 100 años efectivamente para tener una primera gobernadora. Claro. O una primera titular del Instituto de Educación de Aguascalientes. Exacto. ¿Sí? Entonces es como muy, muy simbólico, muy importante, y estas dos figuras, Lorena Martínez, Teresa Jiménez, pues se tendrán que insertar en esta historia de mujeres que, poniendo su granito de arena, las empezamos a ver en los espacios de la vida pública. Exacto. Y tomando decisiones. Pues un placer de verdad platicar con usted, aprender de datos que emocionan, y emocionan no únicamente a las mujeres. En su discurso también, pues quienes nos van impulsando también pues son los hombres, ¿verdad? Que eran los que tenían las decisiones. ¿Qué les puede decir a todas nuestras niñas, a todas nuestras jóvenes, adolescentes, a todas las mujeres que nos están escuchando en estos momentos? Quisiera partir de, mencionaste datos, por ejemplo, de INEGI, de UNESCO, partir de la ONU, de los objetivos del milenio, que se han replanteado estos objetivos. Muchos se centran en las mujeres. Claro. Fundamental que la mujer acceda a la educación y a los servicios de salud, porque esa mujer, si toma la decisión o si llega a ser madre, entonces va a reproducir, en lugar de un círculo vicioso, un círculo virtuoso.
finalmente, ¿no? Entonces, bueno, la invitación a esas niñas, o más bien a padres y madres de familia, es que apuesten por la educación, que las lleven, que las apoyen en que continúen, por ejemplo, a sus estudios profesionales. Es fundamental, a la par, o sea, en un ambiente de equidad y igualdad, o sea, a la par de si existen hermanos o si hay varones, a la par. Eso sería como primero una invitación a madres y padres de familia, porque seguramente si tenemos esos hijos e hijas que tienen más estudios, va a ser un contexto familiar muy diferente al que tal vez tuvieron, ¿sí? Entonces, pues básicamente, y es de muchas veces de creérsela, porque esa idea de que las matemáticas no son buenas para mí, o sea, esas disciplinas relacionadas para, o que se han imaginado que son para hombres, pues no, o sea, finalmente tiene que ver también con perseverar, plantearse metas y también que piensen que todos los espacios por igual pueden ser para mujeres y para hombres. Pues muchas gracias, agradecemos su presencia y a todos ustedes que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y recuerda, lo importante es tener metas a corto y a largo plazo, creer en ti, tener voluntad para hacer las cosas, seas hombre, seas mujer, a todas esas niñas que nos están escuchando y a todas esas adolescentes, a todas esas mujeres, pues a tener metas, a construir un plan de vida, porque de verdad los sueños se cumplen y Aguascalientes es un ejemplo de ello. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.